Ya estamos juntos nuevamente, como lo hacemos cada fin de semana, para, para considerar, para estudiar, para eh, que juntos, ustedes y nosotros podamos repasar lo que hemos estudiado durante toda la semana, que es la porción del Pentateuco que corresponde a esta semana. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es un repaso de lo que hemos venido estudiando. Así que le damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar allí como cada sábado a la mañana. No digo cada Shabbat porque el Shabbat comenzó ayer con el anochecer, al anochecer de ayer hasta el anochecer de hoy. Y hoy es el día que vamos a ocupar en reunirnos, estudiar con los hermanos, adorar a Dios, tener este encuentro tan especial que tenemos cada fin de semana, cada Shabbat, cada día de reposo con el Señor. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes a este nuevo estudio de la porción de esta semana. Muy buenos días a todos, bienvenidos, feliz día de reposo, día delicia para nuestra alma, apartado para estudiar, para congregarnos, para juntos evaluar y por ahí edificarnos mutuamente, ¿no? Que es lo fantástico de poder juntarnos. Antes de comenzar con la porción, tendrías que comentarnos el día especial que estamos viviendo, ¿no? Bueno, hace 2 días, porque hoy es el día 2, comenzó el mes sexto en el calendario bíblico. Acuérdense la forma de contar los meses del año que se establecen en Éxodo capítulo 12, versículo 1. En función de esa forma, esa manera que Dios estableció para contar los años, para contar los meses del año, es cómo se calcula la fecha de cada una de las fiestas de Levítico capítulo 23. Comenzando, por supuesto, como lo establece Éxodo capítulo 12, con la Pascua, los panes sin levadura, el día de primicias, y después vamos a Pentecostés, y de ahí saltamos al mes séptimo, y el día primero del mes séptimo tenemos la fiesta de trompetas, el 10 día de expiación, y el 15, del 15 al 21 tenemos la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, hay algo metido en el medio, y es que si bien Moisés rompió las tablas de la ley que le fueron entregadas por Dios cuando subió al monte, Dios le permite, a partir de la teshuvá, del arrepentimiento que hizo el pueblo, le permite a Moisés subir nuevamente para entregarle 2 tablas nuevas. Y esa vez que subió Moisés al monte fue el día primero del mes sexto, y estuvo allí en el monte Sinaí hasta el día 10 del mes séptimo, que fue cuando descendió con las nuevas tablas de la ley. La primera vez que tuvo esos 40 días en el monte, cuando bajó, se encontró al pueblo adorando al becerro de oro. Sin embargo, esta segunda vez que subió al monte Sinaí, el pueblo estuvo haciendo un verdadero arrepentimiento bíblico, una verdadera introspección, mirándose hacia adentro, arrepintiéndose, sanando su corazón y haciendo un cambio de vida. Realmente no adoraron nuevamente al becerro de oro, sino que estuvieron 40 días de arrepentimiento. Entonces, eso es lo que estamos en este momento. Estamos en el día 2 de esos 40 días de arrepentimiento antes de que Moisés bajara con el segundo juego de la tabla de la ley. Entonces, el día primero del mes sexto hemos comenzado con los 40 días de arrepentimiento o 40 días de teshuvá. Entonces, lo que estamos teniendo es desde el día primero del mes sexto hasta el 10 del mes séptimo. Sin embargo, en el medio, el día primero del mes séptimo, tenemos el día de trompetas, que es cuando sonará la trompeta y se producirá el arrebatamiento
de los creyentes en la segunda venida de Cristo. Así que tenemos 30 días más 10. 30 días de arrepentimiento hasta el día de trompetas. Si suena la trompeta y somos arrebatados, bien, ya está. Estamos preparados 30 días para ese día. Si no suena la trompeta este año y no somos arrebatados, tenemos 10 días más de arrepentimiento hasta el día 10 del mes séptimo. Y completamos los 40 días. De todos modos, es una preparación. Ya sea una preparación para el sonar de la trompeta y que el Señor venga a arrebatar, se lleve a una esposa ataviada como una novia, con vestidos blancos, limpios, resplandecientes, vestido de lino fino, porque ya hemos pasado 30 días de arrepentimiento, y si no toca este año que seamos arrebatados, tenemos 10 días más para seguir en ese proceso de arrepentimiento hasta el día de expiación o el día de juicio. Así que eso le queríamos referir antes de comenzar con el estudio del día de hoy. Bien, la porción de esta semana es la número 48. Lleva por nombre Shoftim, que significa jueces, magistrados y funcionarios. La porción abarca Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, al capítulo 21, versículo 9. Luego tenemos de la Haftará, o la porción de los profetas, Isaías 51, 12 al 52, 12, y Mateo, del Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 1 al 17. Seguimos repasando el mensaje final de Moisés antes de que él muera. Dijimos, el pueblo de Israel estaba a las puertas de cruzar el Jordán, de entrar a la tierra prometida. Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar, razón por la cual Moisés, sabiendo que él no va a entrar y sabiendo que falta poco para morir, hace un repaso de toda la Torá, de todas las instrucciones que Dios le había dado a él, que él ya le había dado al pueblo, pero nuevamente como mensaje de despedida hace hincapié en todos los aspectos de cualidades, características, comportamiento, leyes, decretos, ordenanzas que el pueblo tenía que cumplir, que observar para mantenerse en una perfecta relación con Dios y para permanecer en la tierra prometida. Así que cada una de estas porciones que vamos viendo semana tras semana, desde que empezamos el libro de Deuteronomio, abarcan temas muy diversos. Dentro de cada porción hay varios temas. Sin embargo, cada porción siempre tiene un hilo conductor. Y podríamos decir acá que básicamente se está refiriendo a una cuestión de establecer un sistema judicial justo. Básicamente habla todo el tiempo de la justicia como un atributo de Dios y de la justicia como cualidad esencial de su pueblo. Nosotros, su pueblo, no podemos ser igual al resto de los pueblos y tampoco debemos ser igual en este tema muy importante que es de la administración de la justicia. Entonces habla de establecer un sistema judicial transparente, vuelve a mencionar el tema de la idolatría, habla del establecimiento a futuro de un rey en la nación, habla sobre no copiar las costumbres paganas. Dios también les promete que va a levantar un profeta como Moisés. Vuelve a hablar de las ciudades de refugio, que también tiene que ver con la administración de la justicia, y habla sobre las leyes que deben seguir si van a salir a la guerra. En realidad iban a salir a la guerra porque iban a tener que conquistar la tierra de Israel, y cierra esta porción con la expiación de un asesinato de autor desconocido. Entonces yo, estudiando, analizando, conversando con Horacio, ¿no?, sacamos como conclusión también que esta porción, qué interesante, que comienza diciendo: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Yahweh tu Dios te dará en tus tribus. Ahí cuando habla de jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, también se traduce como pondrás en todas
tus puertas, pondrás en todas tus puertas. Y si tomamos el cuerpo humano, nuestro cuerpo, podemos decir que tenemos varias puertas, ¿no? Puertas de entrada a nuestro cuerpo. Son los ojos, la boca, los oídos. Entonces, qué interesante, porque nos está advirtiendo en este tiempo especial que Horacio explicaba, que empezamos a vivir de arrepentimiento, ¿no? Donde hacemos introspección, donde empezamos a analizar específicamente cuáles fueron nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestro apego a la Torá este último año. Entonces, qué interesante, porque nos está advirtiendo, poné en tu cuerpo jueces, oficiales, policías, para que cuiden tus entradas. Específicamente cuidarnos, qué oímos, qué vemos, qué comemos, ¿no? Por todos estos lugares de ingreso a nuestro cuerpo. Bien. Bueno, seguimos arreglando y hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya está a full la conexión con internet, todo está funcionando adecuadamente, ¿eh? Así que gracias por la paciencia. Y Ada nos comentaba de poner jueces y oficiales en todas tus entradas. Acuérdense que los jueces hacían justicia a las puertas de las ciudades, de eso se trata. Las ciudades eran amuralladas y tenían una puerta de ingreso a la ciudad. Una puerta de ingreso que no era de ingreso solamente, era de ingreso y de egreso a cada una de las ciudades. Entonces, en esas puertas es donde los jueces se ponían a considerar, a juzgar, en definitiva a juzgar. Entonces, esto nos está hablando de poner en nuestra vida, en las entradas a nuestra vida, esos jueces que cuiden, que hagan justicia, que apliquen la Torá de Dios. En definitiva, todo juez juzga en función de una norma legal. Exacto. Un juez penal juzga en función del Código Penal. Un juez comercial o civil y comercial juzga aplicando o teniendo como referencia el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces siempre el juicio es en función de una norma legal establecida, escrita. Entonces los jueces de Israel tenían que juzgar en función de lo que prescribía, de lo que establecía la Torá de Dios, las instrucciones de Dios. Entonces, esto nos está hablando muy claramente de lo que decía Adá, de poner estos jueces que apliquen la Torá de Dios en las puertas de nuestra vida, en las puertas de entrada y de salida de nuestras vidas. ¿Cuáles son las puertas de nuestra vida? Cuando éramos chicos cantábamos en la escuelita bíblica, en la escuela dominical, era en esa época, cuida tus ojos lo que ven, cuida tus oídos lo que oyen, cuida tus pies. Entonces, y lo hacíamos, ¿no? Lo hacíamos con ademanes cuando éramos chicos, ya pasaron algunos años. Hace mucho. Pero las puertas siguen vigentes. Nosotros tenemos puertas de entrada a nuestra vida. Tenemos los ojos como puertas de entrada, tenemos los oídos como puertas de entrada, tenemos la nariz, tenemos la boca, tenemos el tacto, tenemos los sentidos que Dios nos puso, los 5 sentidos que Dios nos estableció físicamente, y tenemos también los mismos probablemente sentidos como salida, porque las cosas entran a nuestro oído, se transforman en nuestra mente, se elaboran y después salen en acciones, ya sean palabras o acciones. Entonces es muy importante que como primera enseñanza del día de hoy tengamos en cuenta esto, que estamos poniendo, qué jueces estamos poniendo en las puertas de nuestra vida, ya sea la palabra de Dios, la Torá de Dios, los mandamientos de Dios,
ese inhibidor de que las cosas malas entren, y si las cosas malas no entran, tampoco van a salir, porque de la abundancia del corazón, dijo nuestro Redentor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en función de lo que entre, es lo que va posteriormente a salir a través de nuestra boca o a través de nuestros actos, de nuestras acciones. Es muy importante que entendamos esta primer enseñanza de esta para allá, que se llama jueces, funcionarios, magistrados. En definitiva, estos jueces son responsabilidad nuestra en nuestra vida. Poner los mandamientos de Dios son los jueces. Los mandamientos de la Torá son aquellos que van a cuidar las entradas a nuestra ciudad amurallada, que somos nosotros mismos. Adelante, Ada. Bien, y encuentro también, ahora que estás hablando, ¿no? Muy actual esta porción, no solamente para el tiempo personal de arrepentimiento y teshuvá, sino llevándolo probablemente a nuestra nación, ¿no? Estamos viviendo tiempos bastante delicados, tiempos donde el pueblo o la nación tiene que elegir autoridades, y qué interesante poder comprender en profundidad este sistema perfecto de justicia que Dios dejó establecido en la Torá, que si bien lo dejó establecido para la nación de Israel, si bien lo dejó establecido para nosotros como su pueblo, qué maravilloso sería que se pudiera aplicar este sistema de justicia, que vamos a ir viendo sus características, qué cosas debían o no hacer los jueces para nuestra bendita tierra, nuestra bendita nación, cómo cambiaría todo desde la perspectiva de Dios. Así que decíamos que los jueces son sumamente importantes porque son esas personas que tienen la autoridad para juzgar y sentenciar, y son, como decía Horacio, los que van siempre a juzgar aplicando la ley, en este caso aplicando la Torá. Y obviamente ellos siempre van a juzgar teniendo en cuenta evidencias o las pruebas que se presentan en un juicio, ¿no? El juicio tiene un periodo de prueba, de testigos. Bueno, entonces son los jueces los que van a encargarse de recaudar toda esa información para poder emitir justicia. Por lo tanto, un juez tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene en sus manos la libertad o la prisión de una persona, o en los casos de la época de la Torá, ellos tenían en sus manos la vida o la muerte de una persona. Y también es fundamental que en una nación, para que haya paz, haya jueces, haya ley y haya juicio. Se necesitan los tres elementos: una ley en la que basarse, los jueces que van a administrar la justicia y el juicio que ellos van a emitir. Por lo tanto, ser juez es una de las tareas más difíciles del mundo, pero obviamente alguien la tiene que cumplir. Si bien es cierto que en teoría podríamos dejar que Dios decida todo porque Él sabe juzgar mejor que nadie, su atributo es la justicia, es un juez justo por excelencia, Él todo lo sabe, Él conoce nuestras motivaciones. Sin embargo, Él dejó establecido en su Torá que es necesario tener jueces y cortes. Él quiere que el ser humano establezca su propio sistema de justicia, a pesar de que Él decidirá los demás detalles del juicio. Tenemos principios que guían nuestra justicia. Dijimos, los principios son la Torá, esas instrucciones de Dios. Pero si los humanos fallan, porque son falibles, eso entonces puede llegar a permitir que algún juez cometa algún error. La verdad que hay oportunidades en que pueden no conocerse bien todos los hechos, y entonces el juez no ser justo al emitir su opinión, su dictamen. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando el ser humano falla, Dios, con su infinita sabiduría, interviene y arregla todo tal como Él considera que debe ser. Para Dios nada pasa desapercibido, nada queda desequilibrado. Cada detalle de la vida se toma en consideración y se alinea con la justicia divina.
Por lo tanto, necesitamos una corte de justicia para decidir si una persona es culpable de asesinato. Pero si lo es, y presten atención a esto, si la persona es encontrada culpable de un asesinato o de cualquier otro pecado, pero el sistema falla y lo declara inocente, igualmente tenemos que estar seguros que esa persona va a tener que enfrentar la justicia de Dios. Por esto que decíamos, porque para Dios nada pasa desapercibido. Si vamos al origen de los jueces, no nos vamos a detener ahí, pero si recordamos allá por el libro de Éxodo, capítulo 18, ahí se originó el sistema de los jueces en Israel a través o a partir del consejo que Moisés recibió de parte de su suegro Jetro, quien lo aconsejó que pusiera jueces para que lo ayudaran a Moisés en la tarea de juzgar a las personas de la congregación de Yahweh, ¿no? Ellos van a ser los que iban a juzgar al pueblo. Entonces, lo primero que Moisés tenía que hacer, de acuerdo a lo que vimos en Éxodo, o que estudiamos en su momento en Éxodo 18, Moisés debía enseñar al pueblo las ordenanzas y las leyes y mostrarles el camino donde ellos debían andar y lo que debían hacer. Es decir, la responsabilidad de Moisés era enseñar la Torá de Yahweh Dios. Y luego les menciona a Moisés las características que debían tener esos funcionarios que actuarían como jueces. Entonces fíjense cuáles eran esas características. Primero, varones de virtud. Segundo, varones temerosos de Dios. Tercero, varones de verdad. Cuarto, varones que aborrezcan la avaricia. Y en esta porción de esta semana, Moisés agrega 3 más. Agrega que estos jueces no debían hacer acepción de personas. Agrega que no debían tomar soborno. Y en séptimo lugar agrega que sigan la justicia. Es decir, debían juzgar de manera honesta y correcta. Si esto no pasaba, se generaba o daba lugar a una corrupción al sistema de justicia. Algunas cosas que vimos: el tribunal o el juez debe tratar a todos por igual, es decir, sin hacer acepción de personas. Por otro lado, si un juez llegara a obtener soborno, su sabiduría se va a ver cegada y sus intereses de hablar con ecuanimidad se van a desvirtuar. ¿Por qué? Porque al aceptar soborno probablemente falle, o casualidad, a favor de aquel que le dio esa dádiva o ese soborno. También les dice: la justicia, la rectitud, la equidad seguirás. No basta solamente con buscar la rectitud, sino que se debe hacer por medios honestos, porque la Torá no perdona la consecución de un fin loable a través de medios impropios. Por más que yo quiera lograr un buen fin, si ese fin lo voy a obtener con medios no santos, no correctos, no adecuados, pues entonces ese fin que yo voy a conseguir no es el adecuado, no es el correcto. Dice también algo muy duro, porque él dice: para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Es decir, que si un juez pervierte la justicia, acá está diciendo que él morirá. Dios es muy severo con un juez que manipula la justicia. Y esto lo dice Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por lo tanto, para vivir en paz en la tierra prometida, debían seguir la justicia. Si en un pueblo, repetimos, no hay justicia, tampoco habrá paz. Por eso acá tenemos, ¿no?, un parámetro para decir por qué estamos viviendo como estamos viviendo.
no es solo un problema de nuestra nación. Yo sé que el problema hoy es mundial, ¿no? Y ayuda hasta las puertas, las señales son muy claras, pero lo cierto que para que en una nación, en un pueblo, en una comunidad, aún en la familia, esto lo podemos llevar aún al ámbito familiar. Si los padres no actuamos como jueces justos, hacemos diferencia, preferimos un hijo sobre otro, obviamente la paz de la familia también se va a destruir. ¿Por qué? Porque si no hay justicia, tampoco habrá paz. Muy bien, entonces ya tenemos la referencia a los jueces, que vamos a tomar, no sé, 6 lecciones prácticas que aprendemos de este capítulo, capítulo 16, Deuteronomio 16. Algunas lecciones prácticas, a ver. Para que haya verdadera justicia. Para que haya verdadera justicia. Ada dice que la justicia nos lleva a la paz. Y que no puede haber paz en una nación, ni en una familia, dice ella, sin una verdadera justicia. Yo le diría, no puede haber paz ni en una familia, ni en un barrio, ni en un municipio, ni en una provincia, ni en una nación, ni en el mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por la paz, dice la Biblia, orar por la paz a la ciudad a la que os hizo transportar el Señor. Entonces, acá vivimos nosotros en una provincia y en ciudades donde la población originaria es muy poca. Los nativos de nuestras ciudades son muy pocos. Aquí en la provincia de Córdoba, en las ciudades donde vivimos, en las ciudades turísticas que estamos hablando, ¿no? Claro. Gente que ha venido de otras ciudades. Y bueno, lo que está diciendo la palabra de Dios, que debemos orar por la paz. Ahora, no puede haber paz si no hay justicia. Y no puede haber justicia sin conocimiento de la ley. Exacto. Yo no puedo respetar una ley que no conozco. Y es muy importante esto, por eso Dios da la instrucción a Moisés que primero enseñe la Torah, que enseñe las leyes, que enseñe los mandamientos, los decretos, las ordenanzas, los estatutos de Dios. Entonces, para que haya verdadera justicia, en primer lugar, se deben enseñar las leyes, decretos, ordenanzas, estatutos, mandamientos de Dios. Si los desconocemos, ¿cómo vamos a ajustar nuestra vida a la perfecta voluntad de Dios? Entonces, en segundo lugar, la justicia debe comenzar con la propia persona y con su hogar. Con su hogar. Salomón le decía en los proverbios al hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Ven? Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, lo primero es empezar con conociendo la ley, no olvidando los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y en segundo lugar empezar, como siempre, toda la Biblia empieza en la casa, empieza en el hogar, en la propia familia. Mañana vamos a estar enseñando esto a las 10:30 de la mañana en Villa María. En Villa María vamos a estar enseñando por dónde se empieza el sacerdocio de todo creyente. Y ya lo sabemos, ustedes ya lo saben, que tal vez la gente de Villa María no lo sepa, pero claro que sí, si lo conocen, aparte están mirando esta enseñanza también. Entonces, pero mañana lo vamos a ratificar, lo vamos a ratificar. Se empieza por la casa, se empieza por la primera congregación que es el hogar. Juicio, a ver, Dios ha puesto jueces para que hagan juicio. Ya lo hemos dicho recién, que puede entrar y que puede salir de nosotros. Y esos son los mandamientos de la Torá, y podemos resumirlo, a ver, poniendo un juez, un solo juez. El juez es el conocimiento de la Torá. Miren cómo le resumí todo lo que dijimos antes. El juez que hay que poner en nuestra vida es un juez. ¿Cuál es ese juez? El conocimiento de la Torá. En cuarto lugar, mishpat, que es la palabra
juicio en hebreo, significa, la palabra mishpat significa averiguar la verdad. Averiguar la verdad. Entonces, tenemos la obligación, cada uno de nosotros, de averiguar la verdad mediante el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia y la oración nos va a permitir pasar en limpio en nuestra vida la palabra de Dios, haciendo un profundo autoexamen delante del Señor y a medida que vamos estudiando la Biblia y vamos determinando qué es mishpat, justo, lo que es justo para Dios, nos vamos confrontando como en un espejo con la palabra de Dios. La Biblia lo dice, mirando con la cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a la misma imagen de Él. Entonces, a medida que nos confrontamos con la palabra de Dios, como en el lavacro, como en un espejo, tenemos que hacer teshuvá, tenemos que hacer el verdadero arrepentimiento bíblico para hacer conversión, para cambiar de actitud. Todo aquello que esté mal orientado en nuestra vida, desviado en nuestra vida, tenemos que orientarlo, tenemos que transformarlo, tenemos que convertirlo hacia la palabra de Dios, que es lo que quiere decir la palabra teshuvá, retorno, conversión, transformarlo a la palabra de Dios, haciendo teshuvá. Miren cuántas cosas estamos aprendiendo nada más de este capítulo. Y la otra cosa que es muy importante, tenemos la responsabilidad y la obligación de juzgar si todas las enseñanzas que escuchamos provienen o no provienen de la palabra de Dios. ¿Provienen de la Biblia o no provienen de la Biblia? Cada enseñanza, si te dicen ahora vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, porque esto va a traer bendición y esto y lo demás allá, bueno, ¿proviene de la Biblia o no proviene de la Biblia? Porque hemos dicho que la justicia, los jueces, están en la palabra de Dios. Y un juez para nosotros es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces debemos juzgar, ya que estamos hablando de juicios, juzgar si todas las enseñanzas que se escuchan surgen de la Biblia o no. En sexto lugar, 6 cosas les dije. Bueno, en sexto lugar vamos a decir que si los hombres no cumplen sus deberes de sacerdote de su propio hogar y de la iglesia, Dios levantará Déboras, juezas que funcionen como juezas, Déboras que funcionen como juezas, para vergüenza de los hombres. En los días de Débora, ¿saben por qué surgió una jueza? Porque vieron que Ada dijo, varones de virtud, varones, en cada punto ella decía varones, porque es lo que dice el mandamiento de Dios, varones. Sin embargo, en Israel surgió una jueza. ¿Por qué surgió la jueza? Porque Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando no hay un alineamiento con la voluntad de Dios y los hombres están escondidos, Dios levanta juezas, levanta mujeres que ejerzan la función que naturalmente como sacerdotes le debería corresponder a los hombres. Sin embargo, cuando los hombres no cumplen su función, ¿qué sucede? Cuando el hombre se niega a estudiar las Sagradas Escrituras, y les digo una cosa, para enseñárselas, para poder enseñárselas en primer lugar a su propia esposa, porque todo el mundo habla de no, porque le enseñarás a tus hijos, pero ¿saben qué? 1 Corintios capítulo 12 dice que los hombres tienen la obligación de enseñar las Escrituras a sus esposas. Dice, si quieren aprender algo, le dice a las mujeres, pregunten en casa a sus maridos. 1 Corintios 12:35, lea el contexto, y va a ver qué es lo que pasa cuando el hombre se niega a estudiar las Sagradas Escrituras para poder enseñársela en primer lugar a sus esposas. Es la primera obligación. Entonces, cuando el hombre no ejerce su función, el propósito de Dios se va a cumplir. Entonces Dios levanta Déboras, levanta juezas. Bueno, en los últimos versículos acá del capítulo 16,
Sí, básicamente el versículo 21 y 22 que habla de no plantar ningún árbol para cera cerca del altar de Yahweh tu Dios que tú te habrás hecho. La verdad es que se amonesta en este caso a que no se acomoden a las costumbres idolátricas de los pueblos que ellos iban a conocer, ¿no? Que iban a enfrentar al entrar en la tierra prometida. Y la verdad es que todo lo que seduce y arrastra el corazón del ser humano a apegarse a alguna persona o alguna cosa, de alguna manera está levantando un altar a un ídolo en el mismo lugar donde solo Dios debe ser adorado, donde solo Dios debe ser servido y obedecido. Donde hay un ídolo, no puede morar el Espíritu de Dios. Es muy llamativo de que hable específicamente, no plantarás ningún árbol para acera, ningún árbol. Y usted dice, pero ¿cómo un árbol se va a convertir en un ídolo? Es imposible que un árbol se convierta en un ídolo, pero la verdad es que lo vemos en películas, infinidad de películas, principalmente para el mes de diciembre, cuando se acerca la Navidad pagana, vemos en películas gente que se mata por un árbol, que en las películas, ¿no? Que cortan el árbol y que llevan el árbol y la nieve y el árbol y vienen con el árbol y cuando termina la película en un final feliz, cuando está el árbol. Cuando está el árbol. Y les aviso, yo he prestado atención en algunas películas, no se mencionó ni una sola vez en 1 hora y media de película a Jesucristo. Nunca se menciona, no se menciona ni una sola vez a Jesucristo, solamente el árbol, el árbol, el árbol, el árbol y ese viejo gordo impostor que ha tomado el lugar de nuestro Redentor. Idolatría es que alguna otra cosa ocupe el lugar que solamente a Dios le corresponde ocupar. Entonces tienen un árbol ocupando el lugar de Dios, un gordo vestido de rojo con nombre de mujer, que es santa, en lugar de santo, ocupando el lugar de Dios. Santa digo por Santa Claus, ¿no? Pero nosotros le llamamos Papá Noel. Sí. Entonces, miren si no hay idolatría. Es para meditarlo. Nosotros no nos vamos a meter en eso, en esta enseñanza, porque es una enseñanza un poco más profunda que eso. Pero esta que es livianita, que cualquiera se da cuenta de este tipo de idolatría. El árbol para ser. Es para que usted lo piense. Nosotros podemos hablar un par de horas de esto, pero lo dejamos para usted que lo piense, así nosotros seguimos con el capítulo 17. Bien, el capítulo 17, la primera parte habla con respecto a los sacrificios, ¿sí? Los sacrificios, dice 17.1, dice, no ofrecerás en sacrificio a Yahweh tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Yahweh tu Dios. Entonces, esto también ya lo habíamos estudiado en una porción, ¿no? Donde se refiere a todos los defectos que descalificaban a los animales para ser utilizados en el servicio del templo. Es una ley para preservar el honor del culto al verdadero Dios. Esta ley manda que no se le ofrezca a Dios en sacrificio ningún animal que tenga algún defecto. Y sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que todos los sacrificios detallados en el Antiguo Testamento son tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque es Jesús, es Yahshua, es Cristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y aún, esto es interesante, que aún después de la cautividad en Babilonia, todavía Dios los acusaba de profanar y quebrantar esta ley, ofreciendo un animal que estaba descalificado. Fíjense lo que dice Malaquías 1.8, dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el animal cojo o el animal enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, claramente, ¿no? Nos muestra ahí que Dios no aceptaba o no se podía presentar este tipo de sacrificios de animales que no calificaban. Y por otro lado, también esto nos habla con respecto, ustedes recuerdan, a
Abraham e Isaac, ¿no? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique como muestra de su entrega y devoción a Isaac. Esto también nos muestra claramente que Dios nunca podía haber aceptado el sacrificio de Isaac, porque Isaac no era perfecto, era un ser humano que tenía pecado. Simplemente, en ese momento, fue un tipo de Cristo, quien fue el único sin mancha y sin contaminación. Entonces, en este pasaje, la Torá lo que nos habla es, primero la Torá nos advierte sobre la importancia de que la justicia sea bien impartida, lo que estuvimos viendo hasta recién. Luego habla de preservarse la integridad del templo, cuando nos dice no plantemos ningún árbol para acera cerca del templo y de las áreas de culto. Y en tercer lugar, si no se hace lo anterior, es decir, no cuidamos la administración de justicia, no cuidamos la integridad del templo y de las áreas de culto a Dios, entonces esto nos va a conducir a usar animales inválidos como ofrendas y al empleo de fondos de dudosa procedencia para comprar esos sacrificios. Fíjense cómo se va pervirtiendo de a poco la moral del ser humano. Por eso Dios nos repite tantas veces, por eso Dios nos hace estudiar semana tras semana sus leyes, para que de tanto estudiarlas, de tanto repetirlas, las podamos entender, pero fundamentalmente las podamos internalizar y las podamos vivir. Luego habla de la pena de muerte para los que practicaran la idolatría, porque sabemos que la idolatría es la negación de la existencia del Dios único, el Dios único de Yahweh, Dios único y verdadero. No hay nada que pueda justificar la idolatría. Dios creó las fuerzas espirituales y naturales para que desempeñen funciones particulares, pero estas fuerzas no tienen ni la libertad ni el poder para elegir un curso de acción determinado. Independientemente de cuál sea la acusación, porque acá dice, si alguien es acusado de cometer idolatría, ¿qué le dice a los jueces? Les dice que un juez, un juez, no puede proceder contra un transgresor de la ley sin antes haber llevado adelante una investigación rigurosa y minuciosa. Por eso el versículo 6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, y no morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, que nadie podía ser castigado por transgredir la ley, por idolatría o por lo que fuera, si no hubiera antes suficientes pruebas bajo palabra de 2 testigos por lo menos. Mínimo, siempre la Torá nos habla de 2 testigos. Y obviamente iban a ser estos testigos los primeros en arrojar la piedra para avalar de esa manera su propio testimonio y además someterse a la misma prueba si se llegara a demostrar que esos testigos dieron falso testimonio. Entonces, dice también ahí el versículo 7 que el objetivo de esto era erradicar el mal del medio de la nación. Al describir la pena de muerte como el acto de erradicar el mal de la nación, la Torá claramente nos deja establecida su finalidad. La necesidad de purgar la mente de la nación, la psiquis de la nación, de un mal que infectará a otros si no se le pone freno. Si el pecado no es cortado de raíz, lo vemos semana tras semana, puede afectar al resto de la nación, porque no hay nada más contagioso que el pecado. Tenemos 2 casos que podemos mencionar de aplicación de este mandamiento. Sí. Uno de los casos es la mujer adúltera, Sí. que le fue traída al Señor
que había sido hallada en el mismo acto de adulterio. Entonces, es muy interesante lo que hace nuestro Redentor, que era un grupo de personas, no era uno solo, ni dos, ni tres, era un grupo, o sea que había varios testigos, entonces, un testigo tiene que tirar la primera piedra, el que viene y acusa tira la primera piedra, y él los disuadió con la Torá, porque le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Exacto. A ver, ¿ustedes son testigos? Sí, la encontramos en el mismo acto de adulterio. Sí, somos testigos. Perfecto. Bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, como testigo, tire la primera piedra. ¿Y dónde están los que te acusaban? No quedó ninguno. ¿Ninguno te condenó? No, señor, ni yo mismo te condeno. Vete, pero con una condición. No peques más. Eso se llama gracia. La gracia de Dios. La nueva oportunidad. La nueva oportunidad. La gracia siempre da una nueva oportunidad al pecador. Con una condición. Vete y no peques más. Vete y ajusta tu vida a los mandamientos de Dios. Y la segunda es el apedreamiento de un hombre inocente. Porque cuando fue llevado Esteban delante del Sanedrín, el Sanedrín lo miró, el sumo sacerdote, estaba el Sanedrín completo, sí, los 70 más el sumo sacerdote, y lo miró, y lo miraron, y vieron su rostro como el rostro de un ángel, el rostro de Esteban. Ahí ven la inocencia de un hombre inocente que fue apedreado. La injusticia de haber apedreado hasta a un hombre inocente, a Esteban. Este hombre... Testigos falsos, en definitiva, por testigos falsos, porque lo... pusieron testigos falsos que dijeran que él había blasfemado contra el templo y contra Moisés. Exacto. Entonces, por falsos testigos y un tribunal corrupto, sí, falso, miren qué combinación, falsos testigos y un tribunal corrupto, aplicaron la pena que les estaba prohibido por el Imperio Romano, aplicaron la pena de muerte sobre Esteban, y dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 7 que pusieron las ropas de los apedreadores, de los testigos, la pusieron los pies de un joven que se llamaba Saulo, del futuro apóstol Pablo, que estaba consintiendo con la muerte de Esteban. Es muy impactante eso, y es para que lo estudien, para que lo estudien qué pasa cuando no se aplica la justicia de Dios y cuando se aplican interpretaciones de los religiosos. No se olviden que el tribunal era el Sanedrín, claro, el órgano religioso, presidido por el número 71, que era el sumo sacerdote. Cuando los religiosos aplican la palabra de Dios según sus propias interpretaciones, y peor todavía, que fue este caso, según sus propias conveniencias, miren lo que pasa. Un varón santo, temeroso de Dios, cuya apariencia era la apariencia de un ángel, y que miró y vio el cielo abierto, y a Jesús a la derecha del Padre. Veo los cielos abiertos. El Hijo del Hombre. Y al Hijo del Hombre parado al lado del trono de Dios. Y oró, sus últimas palabras fueron como las de Jesús. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No le tomas en cuenta este pecado. Un varón justo fue apedreado por testigos falsos, un órgano de justicia corrupto, y que en definitiva fueron religiosos que hacían una interpretación de acuerdo a lo que a ellos les parecía de la palabra de Dios, e interpretaron mal a Jesucristo, que fue la palabra de Dios hecha carne. Bueno, Ada, ¿por dónde seguimos? No, y ahí lo que agregaría es que esto que ya dijiste vos, ¿no? Que si había problemas con se presentaban casos muy difíciles que no podían decidir los jueces o tribunales inferiores,
En ese caso entonces se acudía a la Corte, lo que sería la Corte Suprema de Justicia, que era el Sanedrín. Y si surgían controversias, iban a este Sanedrín que funcionaba junto al templo, el lugar sobre el que Dios decidió hacer residir su presencia. Y ese dictamen que establecía el Sanedrín sería entonces obligatorio. Bien. Qué interesante que es, no sé en qué versículo, en el 9, a ver ¿cómo es el 9? El 9 dice, vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y le preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel. ¿Saben qué caso es ese? El caso de que haya dudas y vas a pedir consejo. Ese es el caso de las dudas y que vas a pedir consejo. Se trata de pedir consejo. Y termina hablando del hombre que procediere con soberbia. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué ensalada rusa es esta? A ver, alguien que va, tiene un problema en donde vive, en su casa, en el barrio, en los negocios, inclusive habla de negocios en el versículo 8, entonces va a donde están los jueces, donde están los consejeros, y va y pide consejo. Pide consejo, pero termina hablando del hombre que procediere con soberbia. ¿Qué es el hombre que procede con soberbia? Es aquel que ante el juicio de un juez, del consejo que le da el juez, del dictamen que establece, no es sentencia, no es sentencia, es dictamen. Son dos cosas diferentes. Sentencia es sentencia. Dictamen es consejo. Claro, yo digo, hagan, en este caso hay que hacer tal cosa. Entonces, y consulta, entonces, y aún el juez, aún un juez consulta con el Tribunal Superior, consulta con el Sanedrín, porque no solamente está hablando de la gente, está hablando de un juez que tiene dudas, un juez local que tiene dudas y consulta con el Tribunal Superior. A ver, y luego procede con soberbia, dice, procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Yahweh tu Dios, o al juez, y dice, termina diciendo, el tal morirá. ¿Y cuántas veces se acercan personas y nos piden consejos? Y uno, cuando alguien viene, miren, es automático, cuando uno está acostumbrado a dar consejo con temor de Dios, es automático. Viene la persona a pedir consejo y uno interiormente ya está orando, está diciendo, Señor, lléname con tu espíritu y dame tu palabra, no mi palabra, tu palabra. Es automático, siempre, uno ora así. Cuando alguien le pide consejo está conectado con el Espíritu Santo, pidiéndole la guía, y le da el consejo, y después sale el otro y hace lo que quiere. Está bravo esto, ¿no? Es para que lo piensen también hoy. Después, ¿para qué pidió consejo? Si no hubiera pedido consejo, hubiera tenido el beneficio de la duda. Pero una vez que pidió el consejo y recibió el consejo, ya no está más el beneficio de la duda. Sabe lo que tiene que hacer. Por eso la condenación. Cuando ya sabe lo que tiene que hacer, ya no hay más duda. Sí, básicamente también lo que Dios no permite es desafiar a la autoridad, porque hacer eso significaría un mal ejemplo para la nación, ¿no? Dios todo el tiempo habla de sujetarse a la autoridad. Ahí también en el capítulo 17 hay toda una parte muy interesante, del capítulo 14 al 20. ¿Qué versículo? Perdón, capítulo 17, versículos 14 al 20, que hablan sobre el rey de Israel, ¿no? Entonces viene una serie de leyes, de instrucciones para los reyes, fundamentalmente para que ellos recuerden que también ellos están bajo autoridad. Recordamos en la historia de Israel cuando el rey le solicita al profeta Samuel que le diera un rey como todas las demás naciones, ¿sí?
Cuando el pueblo le solicita a Samuel. Bien. A Samuel que le erija un rey. Bien. La realidad en ese momento fue que por la corrupción de los ministros que estaban en ese momento liderando, en este caso eran los hijos, terminó el tiempo de los jueces. Entonces Israel buscó un rey, no conforme al corazón de Dios, sino un rey como todas las naciones que estaban a su alrededor. Eso lo tenemos en 1 Samuel 8, del 19 al 20. ¿Qué había pasado entonces? Había pasado que los hijos del sacerdote. Los hijos de Samuel, sus herederos en la función religiosa, en la función de profetas, de portavoces de Dios, se corrompieron. Se corrompieron los ministros de Dios, se corrompieron los sacerdotes de Dios, se corrompieron los profetas de Dios, y entonces el pueblo salió a mirar para afuera, a buscar lo que había afuera, lo que tienen los gentiles. Nosotros tenemos como rey a Dios, y tenemos al profeta como su portavoz, pero los hijos del profeta se corrompieron. Los ministros religiosos se corrompieron, el pueblo empieza a mirar para afuera. Queremos un rey como tienen las otras naciones. Esa es la composición del lugar. Para que usted lo vaya con... Porque todo esto es enseñanza para hoy. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia? Cuando se corrompen los portavoces de Dios, entonces el pueblo empieza a mirar para afuera. Tal cual. Empieza a mirar para afuera y quiere lo que tiene el mundo. Bien. Agrega más cosas, ¿no? Con respecto al rey. Por ejemplo, dice el versículo 16 y 17, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh les ha dicho, no volváis nunca por este camino. Tampoco el rey tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Es decir, que acá está hablando de que el rey debe tener los valores y la conducta que reflejen las del pueblo de Israel. Nunca imitar a las naciones vecinas. Debía refrenar sus apetitos, siendo un ejemplo de moderación y de obediencia a la Torá. Dice claramente que el rey no podrá acumular en demasía. Habla sobre la cantidad de caballos que podían tener, la cantidad de mujeres, y advierte sobre acumular riquezas de manera excesiva. Se debe evitar todo esto para que pueda apartarlo de Dios y del cumplimiento de la Torá, ya que la riqueza, los honores y los placeres son tres de los grandes obstáculos para ser una persona piadosa, temerosa de Dios. Y si buscamos un ejemplo de esto en la Torá, se me viene a la mente, en la Biblia, específicamente, tenemos el caso de Salomón, ¿no? Justamente a Salomón, que lo desvió. El poder, la riqueza, la multitud de las mujeres que él tuvo. Entonces, hay algo muy, muy importante que también Dios pone como requisito para un rey. Está en el versículo 18 al 20 del capítulo 17 y dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey de Israel, entonces escribirá para sí en un libro. Escribirá, es interesante, porque escribirá. Tenía que transcribirlo él de puño y letra. Exactamente, de los rollos originales, ni más ni menos. Transcribir para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y lo leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, para guardar todas las palabras de la ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, fíjense, habla de escribir para sí una copia de la Torá.
¿Cuál es el principal objetivo de esto? Inmunizarlo. Es una vacuna, en este caso, contra la arrogancia, contra el creérsela, creerse más sabio, creerse superior, creerse de una élite distinta, de una estirpe diferente. Dice que debería tenerlos con él para leerlo todos los días de su vida. Esos rollos de la Torá estaban allí para recordarle que pese a lo elevada de su posición y sin importar toda la riqueza que tuviera en el tesoro, sigue subordinado a los mandamientos de la Torá, porque él es, antes que nada, un siervo de Dios. Y si lo llevamos a nuestros días actuales, a nuestra generación, en la cual es tan fácil verse atrapado por el éxito, por todo lo que la cultura nos ofrece, debemos recordar que así como la Torá facultaba al rey de Israel cumplir su misión con humildad, también nosotros debemos cumplir nuestro propósito y lograr no llenarnos de arrogancia, sino mantenernos enfocados en la Torá. De esta ley para los reyes debemos aprender a mantener siempre presente la Torá para no olvidar nunca el verdadero propósito de nuestra vida y para no olvidar nunca la fuente de nuestro éxito, ¿no? Porque la Biblia también dice que es Dios el que pone reyes y quita reyes. Y Dios da la autoridad y te da el privilegio de tener una situación destacada, una posición destacada. Nunca perdamos de vista que es para estar sometidos a Dios, para servir al prójimo, y que esa autoridad ha sido delegada por Dios. También esta porción semanal, vemos que hoy nos cuesta un poco entender la idea de rey, ¿no? O sea, hoy estamos en democracia, aunque hay muchos países que todavía mantienen un reino, o mantienen una monarquía, exactamente. Sin embargo, en este caso, en el caso de la nación de Israel, el poder del rey está limitado por la Torá. No podía, dijimos, acumular dinero, caballos, tiene prohibido casarse con un gran número de mujeres. Debe llevar todo el tiempo esa copia de la Torá consigo para recordar cuáles son sus obligaciones. Otra cosa que el rey tenía que hacer era asegurar el éxito militar de Israel. El rey israelita debía ir al campo de batalla y luchar al frente con su pueblo. Si tomamos a David como ejemplo, vemos que David siempre salía a luchar al frente del pueblo. Y justamente la vez que no lo hizo fue cuando él cometió un terrible pecado. Entonces, el rey arriesgaba su vida como prueba de que él era un sirviente del pueblo. El reino de un rey de Israel jamás es impuesto sobre el pueblo, sino que todo lo contrario, el poder del rey en Israel se origina en el hecho de que todos los ciudadanos apoyan a ese rey. Si las personas realmente actuaran con temor de Dios, si las naciones actuaran con el temor adecuado de Dios, la verdad es que no sería necesario un gobierno formal. ¿Por qué? Porque Dios sería el rey y a él serviríamos, a él obedeceríamos. La Biblia nos dice también que cuando Yahshua regrese en la era mesiánica, él va a reinar con mano fuerte y como ejemplo de rey de Israel. Asimismo, el rey, al cargar consigo la copia permanentemente de la Torá, le hace acordar al rey que debe mantener la perspectiva y nunca olvidarse de dónde viene su poder y pensar que él es el que está en control. Bueno, vamos a ver un poquito esto que decíamos recién. Por la corrupción de los religiosos, el pueblo miró para afuera, miró a las naciones gentiles, miró al mundo y le pidió a Samuel un rey. Eso está relatado en el Nuevo Testamento, en Hechos 13, 21 y 22.
Ahí está relatado. Relatado el reinado de Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, y después de David, hijo de Isaí. Entonces, Dios les permite elegir un rey. Pero como el corazón de ellos estaba desviado, les permite elegir un rey conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios. Entonces, Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo. David era un rey conforme al corazón de Dios. Eso lo ven ustedes en Hechos, ahí donde yo les acabo de decir. Entonces, así como Saúl representa el gobierno de los hombres sobre el pueblo, David representa el gobierno de Dios. Vemos que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que hace todo lo que Dios quiere. Se los voy a leer porque vale la pena. A ver, Hechos 13:21. Luego pidieron, dice, un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, miren lo que dice Dios de David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, pare ahí, y subraye lo que sigue, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuándo una persona es conforme al corazón de Dios? Cuando hace lo que Dios quiere. La pregunta es, ¿qué corazón tenemos? ¿Qué corazón tenemos? ¿Qué corazón tienes tú? ¿Qué corazón tengo yo? ¿Tengo un corazón conforme al corazón de Dios? Sí, yo tengo el corazón conforme al corazón de Dios. La pregunta es, ¿haces todo lo que Dios manda? ¿Todo lo que Dios quiere? ¿Todo lo que Dios expresa en su palabra? Mientras el nombre de Saúl significa pedido, David significa amado. Él no era tan gallardo probablemente ni tan alto como Saúl, que sobresalía una cabeza arriba del más alto de Israel. Aunque era de hermoso aspecto, dice la Escritura. Pero lo más importante que tenía David era que el espíritu de Yahweh Dios estaba sobre él. Es interesante que el principio de David fue honrar a Dios. Siempre. Él peleó contra Goliat defendiendo el nombre de Dios. Saúl peleaba con la fuerza del pueblo y para el pueblo, pero David peleaba con la fuerza de Dios y para Dios. David no vivía para ganarse al pueblo, pero el que tiene a Dios le da el corazón de su pueblo, porque Dios inclina los corazones hacia el que le agrada. Y muchos están preocupados porque yo mando en esta iglesia, sí. yo mando en esta congregación, yo mando, que me obedezcan, que me digan pastor, que me hagan reverencia, que no se les ocurra llamarme por mi nombre, porque yo soy el que mando y tengo el cargo jerárquico. La verdad, ese era Saúl. Porque David era amado por Dios y amado por el pueblo, porque agradaba a Dios y porque obedecía sus mandamientos. Después, segunda Samuel, el profeta Samuel en el capítulo 3 habla de que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces siempre va a haber guerra entre el reino de Dios y el reino de los hombres sobre la iglesia, hasta que Cristo venga por su iglesia y la libere de la mano de los hombres. Por eso no nos tenemos que desanimar, ¿no? Porque este versículo nos trae esperanza, porque dice que David crecía y el reino de David crecía y el reino de Saúl se iba debilitando. La otra cosa que hay que notar es la humildad. Moisés fue un hombre que fue líder de 600.000 hombres, más la mujer y los niños, y los viejos. Un pueblo que se calcula en más o menos 3 millones durante 40 años. Entonces, ¿cómo dice la Escritura que Moisés era el más humilde de los hombres en esa época, en ese momento? El más humilde de los hombres. Entonces, ¿quién es nuestro modelo de humildad? Obviamente,
Jesucristo. Ya. Jesucristo que no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús fue humilde porque vino para servir. Era el rey que vino a servir. Pero no solamente vino a servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiere decir eso? Eso por muchos. Quiere decir que el servicio siempre se mide en cuánto servimos a los demás. Claro. No es yo vine a servir, yo soy el siervo. Hoy ser siervo es un título nobiliario, es una jerarquía. El siervo de Dios, el siervo con mayúscula. Y la verdad es que servir no es un título nobiliario. Jesús no lo tomó de esa manera. Siempre el servicio, el servir está relacionado con los demás. ¿Cómo servís a los demás? Por eso Jesús mismo dijo, yo vine a servir y a dar mi vida por los demás, por muchos. Entonces, es muy importante eso. Y la otra cosa para salirnos de este capítulo es que él debía primero transcribir la Torá. Primero transcribir los rollos de la Torá, de puño y letra. Por lo tanto, entraba por los ojos, pasaba por el cerebro, y el cerebro daba la orden a la mano para que la escribieran. ¿Saben cómo se llama eso? Estudiar. Hay una cadena neurológica con ver, leer, una cadena neurológica para procesar, una cadena neurológica para darle la orden a la mano para que escriba. Miren las cadenas neurológicas que se forman en nuestro cerebro. Se llama memorizar, se llama estudiar. Por eso los escribas en el Nuevo Testamento conocían la Torá de memoria, porque por esas cadenas neurológicas de tanto transcribirla. Pero no solamente alcanzaba con transcribirla, sino que tenían que leer en ella todos los días, seguir estudiando todos los días estudiar la Torá. Entonces, los líderes siempre, los líderes de la iglesia, los líderes del pueblo de Dios, siempre estudian y aprenden. Nunca dejan de estudiar y aprender la palabra de Dios. El verdadero líder, conforme al corazón de Dios, siempre estudia y aprende. Estudia y aprende. Nunca, jamás deja de aprender y deja de estudiar. Lo último que te quiero agregar es, ahí hay un punto importante que también está relacionado con esto de llevar siempre la copia de la Torá. A donde quiera que él iba, ¿no? El rey tenía que llevar esa copia de la Torá. Porque para que él entendiera que su comportamiento se debía ajustar a estas leyes y que no puede haber un conjunto de reglas para el líder y otro conjunto de reglas para los seguidores. No puede haber un conjunto de reglas que él haga, digamos, solamente y la gente no, o al revés, mejor dicho, la gente debe cumplir esas normas, esas instrucciones, pero él, al considerarse rey y creerse que está en una categoría superior, como que él estaba exento de ciertas reglas. Y la verdad que Dios le dice a su pueblo que tanto los reyes como el pueblo, todos deben vivir sus vidas bajo el mismo conjunto de reglas. Y muchas veces esto pasa en nuestras propias vidas, ¿no? Que enseñamos a nuestros hijos, llevándolo al ámbito de la familia, reglas que después nosotros mismos rompemos. Entonces, eso es exactamente lo que Dios quería evitar. Por eso es fundamental vivir lo que predicamos. No debemos sentir que estamos por sobre la ley y vivir en contra de lo que Dios desea. Eso es lo que el rey no podía hacer. No puede decir, esta ley es para el pueblo y yo estoy exento de esa ley. Y bueno, cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Entonces, la escritura y la lectura de una copia de la Torá por parte del rey era obligatoria. Dos cosas. Primero, la escribirá para conocerla. Sí. Y segundo, la leerá todos los días de su vida para aprenderla. La escribirá para conocerla y la leerá todos los días de su vida para aprenderla, para estudiarla. Entonces, estas cosas para ponerla por obra. Su escritura y lectura no servía de nada si no ponía en práctica lo que había escrito y leído. Con esto terminamos ahí con este concepto. Escribirla para conocerla, estudiarla para aprenderla,
pero si no la pones por obra, No sirve. de nada sirve ni la primera ni la segunda. Hay que ponerla por obra. Entonces, esto también tiene que ver con la justicia, porque todo está para allá, tiene que ver con la justicia. Exactamente. Entonces, por eso hay en Proverbios dice que cuando los justos dominan, cuando los justos lideran, el pueblo se alegra. Mas cuando domina o lidera el impío, el pueblo gime. Exactamente. Entonces, en la actualidad, en la faz práctica, esto tiene que ver con la iglesia. Tal cual. Primero, cada líder debe leer la Biblia completa para conocerla, primero. Segundo, la debe seguir estudiando todos los días de su vida para aprenderla. Eso es lo que significa ahí lo que hemos leído. Y tercero, la debe poner por obra. Y no decir, yo tengo una Torá diferente de la del pueblo. El pueblo son ovejas, las ovejas que fabriquen ovejas. Yo soy pastor, yo no tengo que fabricar ovejas. No, hay una misma ley para el líder y para el pueblo. La misma Torá para el rey y para el pueblo. Tiene que obedecer exactamente los mismos mandamientos el pueblo que el rey. No hay diferencia, menos en la iglesia. Por eso el apóstol Pedro decía, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no abajo de ustedes, no abajo, entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo dominio, señorío, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey de Dios, de la iglesia. Pastores, ejemplos de la iglesia en la obediencia a la Torá. Yo solamente mencionaría, no sé qué te parece por la hora, hay un capítulo muy interesante que es el capítulo 20. El 18 básicamente habla de las porciones que le correspondían a los levitas. Luego también el capítulo 18 habla en contra de las naciones paganas. Habla también el 18, es interesante lo del profeta como Moisés. No sé si ir ahí o ir a la parte que habla de salir a la guerra. Profeta como Moisés, ¿en qué versículo está? Eso está en el 18:15. 18:15. Perfecto. Qué interesante, ¿no? Profeta del medio de ti. Ese capítulo. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yahweh, tu Dios, a él oiréis. Entonces, a él oiréis. Entonces ahí tienen el versículo 15, que Dios pondría sus palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que el Señor les mandare, en el versículo 18, ¿no? Es una profecía clara con respecto al Mesías, con respecto a Jesús. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo les mandare. Ese es el 18. Está hablando clarito de la promesa de Jesús. De la promesa, es una profecía mesiánica, es una promesa mesiánica referente a Jesucristo. ¿Qué aprendemos de acá? Aprendemos que Jesús dijo que todo el Pentateuco habla de Él. Debemos hacer el ejercicio cada Shabbat, cada día de reposo, de buscar a Jesucristo en el Pentateuco. Este es el desafío que les propongo. Cada Shabbat, busque a Jesucristo en la Parashá. Busque a Jesucristo en la porción del Pentateuco. Búsquelo porque Él mismo dijo que todo el Pentateuco habla de Él. Pedro, en su discurso en el pórtico de Salomón, en Hechos 3:22 también lo repite, lo del profeta, y en Esteban en Hechos 7:37 lo repite, anótelo y búsquelo. Entonces, todo, la promesa de Dios a Moisés
lo que repite Pedro en el pórtico de Salomón, lo que dice Esteban, todos nos llevan a identificar a este gran profeta como el Hijo de Dios, como nuestro Redentor, como Jesucristo, como Yahshua el Mesías. Sin embargo, hemos notado esto, a ver, preste atención a esto. Hemos notado que cada vez más en las iglesias se está olvidando o simplemente pasando por alto a Jesucristo, cambiando el foco a temas tales como, a ver, los temas que hoy se desarrollan: la casa de Efraín que regresa a la tierra, el orar oraciones del judaísmo, si es posible en idioma hebreo, el usar vestimentas judías, estoy hablando de la religión judía, vestimentas de la religión judía, a practicar la religión judía, etc. Y realmente, por eso les digo, busquen a Yahshua, busquen a Jesucristo en la Torá. No se aparten de Jesucristo, no se inclinen a las sectas, a la idolatría de las sectas. De a poco, Yahshua va desapareciendo de las reuniones congregacionales de los que hasta ayer fueron cristianos. ¿Escuchó eso, no? Sí. Si quiere escucharlo de vuelta, rebobínelo después cuando esté editado esto, rebobínelo y escúchelo de vuelta. De a poco, Yahshua está desapareciendo de las reuniones congregacionales de aquellos que hasta ayer fueron cristianos y hoy están yéndose a sectas judaizantes. Dejó de ser el centro Yahshua. Jesucristo dejó de ser el centro. El profeta verdadero, dice el versículo 18 que leíamos recién, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque el profeta verdadero debe llevar las personas a Dios. Es decir, Dios debe seguir siendo el centro. Jesús nunca se puso en lugar del Padre, sino que solo hablaba lo que él había oído del Padre. Juan capítulo 14, Mateo capítulo 5. Además, el verdadero profeta debe tener en orden su vida y su familia basado en la palabra de Dios. Lea con detenimiento y lo va a encontrar. Sí. Después también habla ahí, pero no me detendría de cómo detectar un falso profeta. Iría, si te parece, el 19 está hablando de las ciudades de refugio o asilo, que ya lo vimos en una parasha anterior. Claro, y que también tiene que ver con la administración de justicia, que era la posibilidad que le daba que alguien que era inocente pudiera escapar hasta ser juzgado y se demostrara su inocencia. Así que está relacionada con toda esta parasha que habla de administración de justicia. Entonces ahora nos va a hablar un poco del capítulo 20, a ver. Bien, aquí el capítulo 20 nos dice que cuando Israel marche a la guerra, nos dice qué conducta debe tener la nación en ese momento. Establece las ordenanzas que se refieren al doble ánimo con el cual han de entrar en batalla y qué normas deben seguir para reclutar soldados y de esa manera poder avanzar en conquistar las ciudades. También exhorta al pueblo a que no le tema a los enemigos porque Dios es el que combate por ellos. Luego exime a ciertas personas del servicio militar, que ahora lo vamos a ver. Entonces dice que le ordena a Israel que ofrezca la paz a sus enemigos antes de empezar la batalla. Y termina este capítulo 20 prohibiéndole a Israel destruir árboles frutales durante un sitio a una ciudad. Entonces, el capítulo 1 al 4 habla de el sacerdote. Perdón, el capítulo 20, versículo 1 al 4, habla de el sacerdote. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que vos, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, oye Israel, Shema Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahweh vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos
para salvarlos. ¿No? Entonces, claramente les dice, Israel, sus hijos no debían temer porque Dios estaba con ellos. Sin embargo, dice que era el sacerdote el responsable de calmar esos temores y darle coraje a la nación. La Torá acá nos enseña una profunda lección sobre la naturaleza al enfrentar el miedo. Algo que podemos aplicar también a nuestra vida diaria como soldados que hoy estamos también en el campo de batalla. Las guerras se luchan en nuestra mente y en nuestros corazones, tanto como en el campo de batalla. La Torá nos muestra el rol crítico que puede tener nuestra propia psiquis, nuestra propia mente, nuestras emociones sobre nuestro comportamiento en el campo de batalla. Y la diferencia es si nuestro corazón está dedicado o no está dedicado de pleno a la batalla en el nombre de Dios. Hoy también nosotros somos soldados. También el apóstol Pablo habla, ¿no?, de los soldados que se enrolan para pelear. Alguien que está preparado para otra cosa es incapaz de confrontar su miedo. Es como si realmente no estuviera en ese lugar. Esa persona constantemente trata de evadirse, busca consuelo a través de pensar cómo va a ser cuando pase la batalla, cuando pueda volver a su casa. Una y otra vez las personas intentan escaparse mentalmente del peligro que enfrentamos cuando dejamos vagar nuestra mente, en vez de enfocarnos en lo que tenemos que hacer. En este caso, batallar, en este caso, pelear. Un soldado cuya mente no está presente en el campo de batalla, en lo que tiene que hacer, en cómo se tiene que mover, cómo se tiene que defender, cómo tiene que cuidar al soldado que tiene al lado. Si no está totalmente concentrado en eso, va a traer problemas, no solamente para sí mismo, sino para todo el resto del ejército. Bueno, esto es, por esto que acabo de decir Ada, es que después el general tenía que decir, a ver, aquellos que recién se casaron, vuélvase para su casa. Exacto. Aquel que plantó una viña, vuélvase para su casa. ¿Qué quiere decir? Esto que acaba de decir Ada. Si vas a estar pensando en las cosas que dejaste atrás, tanto tu viña como tu mujer, como lo que sea, si vas a estar pensando en eso, no sos apto para la batalla. Entonces, preferible que te vuelvas, que disfrutes de eso el tiempo que Dios establece, y después, en la próxima batalla o en la que siga, vas a venir, pero no puedes estar con la mente en dos lugares a la vez. Exacto. Y también nosotros como seres humanos, a menudo, ¿qué hacemos? Cuando tenemos que enfrentar los desafíos de la vida, las situaciones difíciles, económicas, sociales, políticas, las que tengamos que enfrentar, ¿qué hace el ser humano por lo general? Trata de evitarlo, ya sea consciente o inconscientemente, trata de escaparse a otras realidades, como por ejemplo a través del internet, ¿no? Hoy vemos que las personas pasan horas y horas y horas en el teléfono, en las pantallas. En el fondo, no es otra manera que tratar de evadirse de la realidad. Si bien esto puede permitirnos evitar la confrontación a corto plazo, a largo plazo se vuelve una condena. Ningún soldado puede derrotar al enemigo si va a retirarse. De la misma manera, ningún desafío, ninguna cosa que tengamos por resolver por delante se va a resolver si lo evitamos. Antes o después vamos a tener que confrontar la situación. Sea un problema de pareja, sea un problema dentro de la congregación, sea un problema con los hermanos, todo se tiene que confrontar. Para superar los obstáculos que enfrentamos en la vida debemos ser valientes como para enfrentarlos directamente con una clara determinación. Debemos enfrentar nuestros desafíos y nuestras batallas con todo el corazón, seguros en el entendimiento de que es la única manera de crecer. Solo entonces, como nos recordaba el sacerdote ungido para la guerra, la presencia de Dios entrará en nuestra vida
y será Dios el que se nos una en la batalla. Las personas deben entrenar la mente para no pensar en los peligros que le esperan, sino que debemos enfocarnos en la inspiradora verdad que dice: no teman. Acá dice claramente que no mengue su corazón. Les va a decir: no teman. El sacerdote declara que Dios es el guerrero de Israel y que es Dios el que nos va a salvar. Por esto, y porque esto es así, podían ir a la batalla en plena confianza de que no sufrirían bajas. Bueno, y finalmente del versículo 5 al 9 habla de quiénes se podían volver. Es lo que decíamos recién. Recién decíamos, te podés volver. Si vas a tener la mente allá, en lugar de la batalla, en lugar de defender a tu compañero, tener el objetivo de la victoria que implica cada batalla, tener el objetivo de derrotar al adversario, al enemigo, como es lo que implica cada batalla, y tener tu mente atrás, no dejaste lo que queda atrás, realmente volvete para atrás, anda allá. Entonces los oficiales debían hablar al pueblo y decía, a ver, ¿quiénes son los que se pueden volver? Que acaba de construir una casa, vuélvase. Que plantó la viña y todavía no ha recibido fruto, vuélvase. El recién casado, vuélvase. Y miren el último, el miedoso, vuélvase. Entonces, ¿por qué merecían ser exceptuados? Y realmente eso lo hacía peligroso, porque estarían distraídos, claro, no estarían concentrados en lo que tendrían que hacer. Luego del versículo 10 al 18 habla de las iniciativas de paz. Antes de ir a una guerra, Israel debía darle al enemigo la oportunidad de hacer la paz. Debían intimar con paz, es decir, siempre la intención de Dios es la paz, no la guerra. Obvio. Es la paz, no la guerra. No debían lanzar ningún ataque contra los enemigos sin antes proponerles, mediante un manifiesto público, una retirada pacífica. Les permitimos que se retiren en paz, y hacerles ver las razones por las que tenían que enfrentarse con ellos, a no ser que ellos se retiraran en paz. ¿Esto qué nos muestra? La gracia de Dios en el modo de comportarse con los pecadores, aunque Dios podría destruirlos, pero sin embargo la gracia de Dios siempre prevalece. Dios no se deleita en la ruina de ellos. Dios no se deleita en la ruina de los pecadores. Y Dios siempre les proclama la paz y los exhorta a reconciliarse con Él. Siempre. Por eso 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense, reconciliaos con Dios. Y también es nuestro deber comportarnos pacíficamente con nuestros hermanos y con todos. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces siempre debemos estar dispuestos no solamente a prestar atención al que nos propone paz, sino a ser nosotros los que proponemos paz. Los primeros en hacer la propuesta de paz debemos ser nosotros, porque debemos estar siempre a favor de la paz. Sí. Bienaventurados, dijo Jesús, los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dejamos el capítulo 21 para que ustedes lo estudien, y en el 21 lo van a encontrar a Pilato lavándose las manos. De dónde sacó Pilato el modelo de lavarse las manos, pero no llegamos a desarrollarlo, así que los invitamos a estudiarlo en las reuniones congregacionales durante el día de hoy. Dios los bendiga, Dios los guarde,
a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo nuevamente la semana que viene. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.